Let's go to James chapter 1 and verse 9. Vamos a Santiago 1:9. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Oh, and also 10 and 11. El 10 y el 11 también. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. God does not care about social status. Al Señor no le interesan nuestro estatus, nuestra posición social. He only cares about our character. A Él lo único que le importa es nuestro carácter. That's why in trials it's so important. Again, we're in the context of trials here still. Y seguimos en el contexto de las pruebas. Por eso es que durante la prueba es tan importante. He's not working to make you rich Él no está trabajando en ti para que seas rico in the natural. en lo natural. He's not working to make you move up a class from lower or middle to upper class. No está trabajando en ti para que avances en la escala social de posición baja a media a alta. He doesn't care about any of that. A Él no le importa nada de eso. He only cares about the character of the Lord Jesus Christ that's worked in us. A Él lo único que le importa es el carácter del Señor Jesucristo que es obrado en nosotros. Christ is in all, Porque Cristo está en todo, in all of us. en todos nosotros. And the character that's worked out in us Y el carácter que es obrado en nosotros. and the works that we do Y las here on this obras que hacemos are what we take into eternity. es lo que nos llevamos a la eternidad. We don't take any money with us into eternity. A la eternidad no nos vamos a llevar dinero. So no matter how much we have, whether we have a lot or we don't have a lot, Así que no importa si tenemos mucho dinero o si no tenemos dinero. that's not how God defines success. El Señor no define el éxito por cuánto dinero tengamos. He defines success El éxito el Señor lo define como by how much character is worked in us cuánto de su carácter ha sido desarrollado en nosotros and what works we do while we are here on this earth. y cuáles son las obras que nosotros hagamos durante nuestra estadía aquí en esta tierra. Understand? ¿Entendemos esto? Entendemos. Okay, good. Now verse 12. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Those who endure trials and temptations and are victorious. Los The blessing. que soportan la tentación y las pruebas y obtienen la victoria, estos son bendecidos. One of the best examples in Scripture of this is Joseph. Uno de los mejores ejemplos en la escritura de esto es José. Joseph went through a lot of trials, didn't he? José pasó Many por trials. muchas pruebas, ¿verdad? Right? ¿Sí? When he was young, Cuando era joven, his brothers did not like him very much. sus hermanos no lo querían mucho. They were going to kill him. De hecho, lo iban a matar. They sold him to slavery. Lo vendieron como esclavo. And then he is elevated in Potiphar's house. Y luego a él lo ascienden en la casa de Potifar. Did that end his trials? ¿Y allí terminaron sus pruebas? No, of course not. No. And actually, Joseph's trials all stemmed from the fact Y de hecho, todas las pruebas de José That- surgen del hecho that God gave him a tremendous promise, didn't he? de que Dios le dio una gran promesa a él, ¿verdad? He said, your brothers and your mother and your family will serve you one day. El Señor le dijo, tus hermanos y tu familia, tu madre, todos Will serve you. todos te van a servir. Imagine getting that Imagínense obtener esa promesa de parte de Dios, at a very young age. siendo uno jovencito. That would be a trial, wouldn't it? Eso es una prueba, ¿verdad? You wake up and you're 10 years old, Te despiertas, tienes 10 años, 13 years old, 13, and you say, well, my family is going to serve me. ay, y dices,
puchis, mi familia me va a servir. But nothing happens. Pero no pasa nada. And then he tells mom and dad and all of his brothers this dream. Mom, dad, brothers, mira, listen, escucha. Y entonces viene y le dice a su mamá y a sus hermanos y a su papá, vengan, les voy a contar lo que soñé. You're all going to serve me. Todos ustedes me van a servir. Isn't that wonderful? ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? That would not go over very well, would it? No le iba a ir muy bien con esto, ¿verdad? It was a trial. Fue una prueba. And when his brothers started to hate him, Y entonces los hermanos comienzan a odiarlo. and he was remembering, they're supposed to be my servants. Y entonces él se acordaba, no, pero supuestamente ellos iban a ser mis And he's siervos. thrown in the pit. Y entonces lo echan en ese pozo. And he hears them plotting to kill him. Y él escucha cómo están haciendo aquí el complot para matarlo. He says, God, ¿qué pasó? Y entonces le dice, ¿y Dios? ¿Y qué pasó? They're supposed to serve me. Ellos supuestamente me deberían servir, And now they're going to kill me. pero ahora me van a matar. And then he's sold into slavery. Y lo venden como esclavo. And Potiphar makes him prince of all his house. Y Potifar lo pone como príncipe en toda su casa. And maybe he thought, well, this is a little better. Y entonces puede ser que haya pensado, esto sí está mejor. But this still is not the promise that God gave me. Pero aún así no es la promesa que Dios le había dado. And now, Potiphar's wife comes along, Y entonces llega la esposa de Potifar, who's tempting him and trying him que comienza a tentarlo y a probarlo every day, todos los días. trying to get him to commit sin. Tratar, intentando, haciendo lo que cometiera pecado. And it becomes so intense that he has to run away. Y se vuelve tan intenso que él tiene que salir huyendo. Loses his jacket in the process, right? Y pierde su saco en el proceso. And then we all know the story. She lies about him Y luego, todos conocemos la historia, ella miente. and said he did something he did not do. Y dice que él le hizo algo que él no hizo. And he's thrown in jail one more time. Y otra vez lo meten a la cárcel. All of this after hearing this promise from the Lord. Y todo esto sucede después de que él escucha esta promesa que Dios le dio. An example of endurance, Él es un ejemplo de perseverancia, the patience. de paciencia. And he's in prison, Y entonces lo ponen en la prisión and he meets these two men, the baker and the butler, right? y conoce a estos dos hombres, al panadero y al copero. And he tells them their dreams, he gives them their interpretation, Ellos les cuentan sus sueños, él les da la interpretación. and one of the interpretations is you are going to be restored to Pharaoh's house. Y una de estas interpretaciones es, tú vas a ser restaurado al puesto que tenías en casa de Faraón. And he says, when you get there, remember me. Y cuando llegues ahí, acuérdate de mí. And he tells them, I will remember you. Y él le dice, yo me voy a acordar de ti. How exciting! ¡Qué emocionante! Finally, Al fin, someone's going to remember me. al fin alguien se va a acordar de mí. And what happens? ¿Y qué pasó? Se olvidó. He forgets him. ¿Se le olvidó? He forgets about him. Se le olvidó. How disappointing. ¡Qué decepción! What a trial that must have been. ¡Qué prueba debió haber sido esa! And then finally, of course, Joseph is ultimately exalted. Y al final, finalmente, José es exaltado. He remained faithful. Él permaneció fiel. He endured Él soportó la prueba. And at the end, Y al final, he received a crown. él recibió una corona. He received a literal crown. Él recibió una corona literal. And he received a spiritual crown as well. Y también recibió una corona espiritual. We receive a crown of great glory Recibiremos una corona de gran gloria when we endure to the end. cuando perseveremos y But what is the aguantemos hasta el key? fin. We have to remain faithful. En otras palabras, debemos We permanecer have to fieles let him work his patience in us. y debemos permitir que el Señor obre su paciencia en nuestra vida. So what is the purpose of trials? Entonces, ¿cuál es el propósito de las pruebas?
What is the purpose of trial? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? To perfect us. Perfeccionarnos. And what do we do when a trial comes our way? Y cuando viene una prueba a nuestra vida, ¿qué hacemos? We ask for wisdom if we don't have it, Pedimos sabiduría si no la tenemos and then we rejoice, y right? nos regocijamos Remember, we rejoice and let patience have her perfect work in us. y permitimos que la paciencia tenga su obra perfecta en nuestra vida. Now I'm saying all these things, Ahora yo les estoy diciendo estas cosas and it sounds very simple, right? y suena tan simple, ¿verdad? It's very easy to understand. Fácil de entender. Do you understand what I'm saying? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Do you have any question about what God's word says we are supposed to do? ¿Tienen alguna duda de lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer? See or no? ¿Hay dudas? If you do, I'm not doing my job. So, Y si tienen dudas en este punto, no estoy haciendo bien mi trabajo. there's no doubt what God's word is saying. No hay duda de lo que la palabra de Dios nos está diciendo que debemos hacer. But does that mean it's easy to accomplish? Pero ¿significa eso que es fácil de alcanzar, de lograr hacerlo? No, it takes a lifetime. No, requiere mucho tiempo. It takes a lifetime to be perfected. Se requiere de toda una vida el ser perfeccionados. And I have a feeling that as we're crossing the finish line, Y yo creo que cuando estemos ya a punto de llegar a la meta, and entering into eternity para entrar a la eternidad, will be the exact moment that God finishes the final work that He wants to do on us. va a ser en el momento exacto que Dios esté terminando la prueba la obra que Él quería hacer en nosotros desde el principio. Amen. But we have to allow Him to do that work within us. Pero debemos permitirle hacer esa obra en We have to nuestra be vida. obedient. Debemos ser obedientes. Amen. Amén. Because we don't want to enter into eternity incomplete, do we? Porque no queremos entrar a la eternidad incompletos, We ¿o don't- sí? You don't want to enter into eternity incomplete. No queremos entrar a la eternidad incompletos. When you buy a car, do you expect them to give you 3 tires or 4? Cuando uno compra un carro, lo que esperamos es que nos den 4 llantas o 3. You want all 4. 4. You want to have it be completed. Queremos que el carro esté completo. And you might want an extra one in the trunk too, just in case. You might want a spare in the back as well. But Bueno, y anyway. también queremos la llanta de repuesto en el baúl, ¿verdad? But- Sí. You want it to be complete. You want it to be finished. Queremos que el carro esté completo, esté terminado. We want to enter into eternity perfected as well. Y nosotros queremos entrar en la eternidad también perfeccionados. Now, we're going to look at the second subpoint, all right? Ahora vamos a entrar en el segundo subpunto del we- primer tema. Talking about the test of faith, point number 1. El punto número 1 fue la prueba de la fe. The first subpoint El primer subpunto was the purpose of tests. fue el propósito de la prueba. Now, Y ahora we're going to talk about the source of temptation. vamos a hablar de la fuente de la tentación. The source of temptation. La fuente de la tentación. James 1, 13 through 16. Santiago 1 del 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. So we've got these verses here. We have Tenemos these estos verses here versículos aquí that talk about temptation. que nos hablan acerca de la tentación. Temptation is very different from a test or a trial. Y la tentación es diferente a la prueba. The result of a temptation is death. El resultado de la tentación es la muerte. The enemy tempts you to sin. Es el enemigo el que nos tienta para pecar. Do not say that God tempts you, No debemos decir que Dios es el que nos pone en tentación, because God does not tempt us with evil, porque Dios no nos tienta con el mal, neither does he tempt any man.
Él tampoco es tentado por el mal. God tries us that he can perfect us. Dios nos prueba para perfeccionarnos. The enemy tempts us so that we could be destroyed. Pero el enemigo nos tienta para que caigamos en pecado. Now we have two sources of temptation. Ahora tenemos dos fuentes de tentación. The first is external. La primera es externa. External. Externa. External meaning coming from without, outside, coming in. O sea que viene a nosotros desde afuera. Now some can be the powers of darkness coming against us. A veces pueden ser los poderes de las tinieblas que vienen a atacarnos, Resisting us. que nos resisten. Satan was tempting Jesus in the desert, Satanás en el desierto tentó a Jesús, trying to cause him to sin. intentando de que pecara. He said, if you are the Son of God, bow down and serve me. Le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, póstrate y adórame. The enemy also attacks our mind with thoughts, don't they? El enemigo también ataca nuestra mente con pensamientos, ¿verdad One que of sí? the biggest external attacks is on our mind. Uno de los más grandes ataques que vienen de afuera son los ataques a nuestra mente. We have to learn to win the battle of our minds. Debemos tratar de ganar la batalla en nuestra mente. We cannot let every thought enter in to our No mind, podemos permitir que cualquier pensamiento entre a nuestra mente, because the enemy tries to attack us with our thoughts. porque el enemigo trata de atacarnos con pensamientos. Have you ever had a thought, oh, you're not good enough? ¿Alguna vez ha venido este pensamiento? Tú no eres bueno. You should just quit. No, tú no sirves para esto, mejor renuncia. You don't have to go to church today. Hoy no tienes que ir a la iglesia. Just stay home. Quédate en la casa. You're not good enough for church. No eres suficientemente bueno como para ir a la iglesia. Go back when you're better off, when you're better. Arréglate y entonces cuando estés mejor, entonces vas a la iglesia. You ever hear thoughts like that? ¿Alguna vez has tenido estos Or what pensamientos? about, you're never going to make it? ¿O qué tal este pensamiento? No lo vas a lograr. You've sinned too much, it's too late for you. Ya pecaste demasiado, es muy tarde para ti. These are thoughts that Estos, are attacks from an enemy. estos son pensamientos que son ataques del enemigo. Those thoughts are not from the Lord. Esos ataques no son del Señor. Those thoughts are not from the Lord. No vienen del It's Señor. the enemy trying to get you to become depressed. Es el enemigo que quiere que nos deprimamos. It's the enemy trying to get you to give up Es el enemigo que quiere que nos rindamos so that you will turn from the walk of faith para que nos apartemos del camino de la fe and go into darkness. y que nos introduzcamos en la oscuridad de vuelta. We cannot, and we don't have to listen to those thoughts. Y la verdad, no tenemos que escuchar esos We can pensamientos. say, no, Podemos decir no. I will not think this way. Podemos decir yo no voy a pensar así. Amen? Do you understand? ¿Entendemos? Let's look at Philippians chapter 4. Veamos Filipenses 4. We have to guard our mind. Debemos cuidar, guardar nuestra mente. This is active resistance to the enemy, Es una resistencia activa al enemigo. to the enemy who's trying to penetrate our thoughts. Al enemigo que está tratando de penetrar en nuestros pensamientos. Philippians 4 and verse 8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. You want to know what you are supposed to think on? Si queremos saber en qué debemos pensar, Think on these things. pensemos en estas cosas. Is it true? ¿Es verdadero? Is it pure? ¿Es puro? Is it lovely? ¿Es amable? Is it of good report? ¿Tiene buen nombre? Is it honest? ¿Es honesto? If it's not, Si no lo es, then don't think about it. entonces no pienses en ello. If it's the enemy telling you you're not good enough, Si el enemigo te está diciendo tú no eres suficientemente bueno, he's lying to you. te está mintiendo.
If it's the enemy telling you you should quit Si el enemigo te dice, mejor date por vencido, because you're never going to make it, porque nunca lo vas a lograr, he's lying to you. te está mintiendo. It's the enemy telling you you've sinned too much, Si el enemigo te dice, ya pecaste mucho, that God's not going to forgive you anymore. el Señor ya no te va a perdonar, He's lying to you. te está mintiendo. I can do all things through Christ who strengthens me. Todo lo puedo en Cristo que me He fortalece. who began a good work in me is faithful to complete it. Porque el que comenzó la buena obra en mí es fiel y la va a terminar. Amen? Amén. And I know that all things work together for good to those who are called, who love the Lord and are called according to his purposes. Y yo sé que todo obra para bien de aquellos que aman al Señor, que han sido llamados conforme a sus propósitos. I know that he's not willing that any should perish, but that all Yo sé que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos should enter into eternal life. todos alcancen la vida eterna. You tell me, is it too late for you? Así que tú me estás diciendo que es tarde para mí, que ya no puedo. Is it too late for you? ¿Será que es muy tarde ya? Yes or no? ¿Sí o no? Is God given up on you? ¿Será que Dios ya se dio por Is it too vencido? late? Have you sinned too much? ¿Será que pecaste demasiado y ya no hay oportunidad? Is that true? ¿Es cierto eso? No, it's not true. No, no lo es. The enemy is lying to you. El enemigo te está And mintiendo you don't have to listen to him. y no tienes que escucharlo. You say, I believe Tú dices, yo creo that God wants me to make it. que Dios quiere que lo logre. And then you read his word, Y luego te pones a leer su palabra, which says, he who began a good work in you donde dice faithful. que el que comenzó la buena obra en ti es fiel to complete it. para terminarla. God began a work in me, Dios comenzó una obra en mí and he doesn't quit what he starts. y Él no deja algo a medias, lo que comienza lo termina, He's not willing that any should perish. porque Él no quiere que nadie perezca. And I know that I'm one of those. Y yo sé que yo soy una de esas personas, God so loved the world that he gave his only begotten son, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito that whosoever believes in him, para que cualquiera que en Él crea, whomever, cualquiera, it doesn't matter who, no importa quién, whoever believes in him cualquiera, a todos aquellos que crean en Él, would not perish, no but perezcan, have everlasting life. sino que tengan vida eterna. You don't have to listen to those thoughts. Uno no tiene que escuchar los pensamientos del enemigo. And you answer back just like Jesus did, Y uno lo único que debe hacer es responder, igual que respondió Jesús, with the word of God con la palabra de Dios, that says, que dice, he loves me. Él me ama He wants what's best for me. y Él quiere lo mejor para And he mí. is going to help me finish this race. Y Él me va a ayudar a que yo termine esta carrera. So you don't have to listen. Así que no tienes por qué You escuchar. don't have to meditate on those thoughts. No tienes que meditar en esos pensamientos, Because that's exactly what he wants you to do. porque eso es exactamente lo que el enemigo The quiere enemy que wants hagas. you to say, yeah, you know what, I'm not good enough. El enemigo lo que quiere es que tú digas, ay no, yo no puedo con esto. I have sinned a lot. Yo ya pequé demasiado, I might as well quit así que mejor me doy por vencido and aquí. just go back and do what I was doing before. Y me vuelvo al mundo a seguir haciendo lo que hacía antes. That thought becomes meditation, it becomes an action. Ese pensamiento se vuelve una meditación y se transforma en una acción. And then he has you. Y entonces el enemigo ya te tiene, But you don't have to do that. pero no tienes que hacerlo. God does not tempt us. No es Dios quien nos He does tienta. not give us these thoughts. Él no es Dios quien nos pone estos And you pensamientos do not have to listen to them. y no tienes por qué escucharlos. The enemy also can attack our physical bodies. El enemigo también puede atacar nuestro cuerpo físico, He can attack our physical bodies puede atacar nuestro cuerpo in hopes of bringing us down, in hopes of bringing us into depression, in hopes of attacking us and discouraging us. con el propósito de deprimirnos, con el propósito de traernos abajo y de derrumbarnos. And sometimes we have to overcome and say, I will not let this infirmity get the best of me. Y a veces nosotros tenemos que vencer y decir, yo no voy a permitir que esta enfermedad
me tome. And sometimes infirmities are given to us for the glory of God, Y a veces las enfermedades nos son dadas para la gloria de Dios. that we could see a miraculous thing accomplished within us. Y podemos ver cosas milagrosas obradas en nosotros por medio de las enfermedades. Now we also have internal adversaries that we have to deal with. Ahora, también tenemos que tratar con adversarios internos. Internal problems that we have to deal with. Problemas dentro de nosotros. Temptations that are brought on because of the lusts of our own flesh. Tentaciones que vienen por los deseos, por las lujurias de nuestra carne. Our own impulses to naturally do evil. Nuestro propio impulso natural de hacer el mal. We have to overcome Debemos vencerlos. our own iniquities, our own internal problems. Nuestras iniquidades, nuestros problemas internos. Do you or your family ¿Has tú o tu familia? have a common trait ¿Será que tú y tu familia todos tienen algún rasgo en común? that you're known for? ¿Un rasgo por lo cual son conocidos todos los de tu familia? Maybe it's anger, Tal vez el enojo, maybe it's something, I don't know. alguna otra cosa. And when something comes up, Y cuando surge algo, you say, "Oh, that's just how our family is. entonces tú dices, no, pues así somos en la familia. That's how my grandfather was. Mi abuelito era así, That's how my great-grandfather was. mi tatarabuelo también era así. And we're all going to be that way forever." Todos vamos a ser así siempre. Do you have anything like that in your family? ¿Será que hay algo así en tu familia? I do, I know that. En la mía sí. And we have to overcome. Oh, she's raising her hand. She's very excited about it. 2 o 3 levantaron la mano. Pero tenemos que vencer esto. We have to overcome our own flesh Debemos vencer nuestra carne and the iniquities that are passed down from generation to generation. y las iniquidades que son heredadas de generación en Let me ask you generación. another question. How many of you have children? Otra pregunta, ¿cuántos aquí tienen hijos? Do you have children? When you Hijos. see your children acting, Cuando ves que tu hijo hace algo do you see them act and go, "Oh, they got that from me"? y uno lo ve y dice, ah, eso lo sacó de mí. Or do you say, "Oh, they got that from my wife"? O dices, ah, no, eso lo sacó de mi esposa. Eso es tu hijo. Ah, tu hijo hizo esto y esto. Right? ¿Verdad que sí? You pass things down from generation to generation. Heredamos cosas a las generaciones, You don't have to tolerate those things. pero no debemos tolerar And eso. actually, we're supposed to overcome them. De hecho, deberíamos vencerlos. Things like stubbornness, Cosas como el ser testarudos, things like pride, el orgullo, anger, of course, o por supuesto el enojo, lust, envy. la lujuria, la envidia. These things are internal. Estas cosas están adentro, son internas. These are our own iniquities Nuestras propias iniquidades. that we have to overcome, Cosas que debemos vencer, that we have to be victorious from. que debemos ser victoriosos. The result of all of these things is death. Porque el resultado de todas estas cosas es la muerte. God didn't put them there. Dios no fue quien puso todas estas cosas allí. Actually, He wants to remove them, De hecho, lo que Dios quiere es quitarlas. but we have to let Him. Pero debemos dejar que lo haga. We have to let Him. Debemos darle permiso. So, the source of temptations. Así que la fuente de las We tentaciones. have external, the enemy trying to get us to sin. Tenemos esas fuentes externas, el enemigo que quiere hacernos We pecar, have internal adversaries, the internal iniquities that we have to deal with. y los adversarios internos, esas iniquidades con las que debemos tratar. Psalm 119, verse 133. Salmo 119, versículo 133. Yes, please. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Don't let iniquity have any dominion over me. No permitas que ninguna iniquidad
se enseñoree de mí. These are tendencies that are within us that we've inherited. Las iniquidades son tendencias que están en nosotros, que hemos heredado. Iniquities passed down from generation to generation. Iniquidades que se transmiten de generación en generación. And if you go 3 or 4 generations, Y si uno ve 3 o 4 generaciones, that's up to 64 or 65 different people son más o menos 64 o 65 personas that have influence into you. que han tenido una influencia sobre cada uno de nosotros. Your great-grandfather, your great-grandmother, your great-great-grandfather, your great-great-grandmother, you go all the way back. Los bisabuelos, las bisabuelas, tatarabuelos, tatarabuelos, y así vamos para atrás. On your mom's side, on your dad's side, all the way back. Lado de papá, lado de mamá, y si retrocedemos, That's a lot of stuff filtering down into you. son un montón de cosas que se filtran y que vienen a nosotros, que nosotros las recibimos. And we cannot let iniquity have dominion over us. Pero no podemos permitir que la iniquidad nos domine, Because we are to overcome porque debemos vencer the world, al mundo, the flesh, a la carne as well as the devil. y al diablo. We are to be overcomers Debemos ser vencedores in all 3 of these areas. en estas 3 áreas. So we have to overcome our own flesh. Así que debemos también vencer nuestra propia carne. God is not testing us with these things. No es Dios quien nos prueba con estas cosas. I want you really to understand the difference, which is why I'm spending so much time here. Estoy pasando tanto tiempo en esto porque quiero que entiendan la diferencia entre estos dos God does not conceptos. allow these things to test us. Dios no permite que estas cosas nos These are prueben. temptations Estas son tentaciones. that will lead to destruction, Las tentaciones nos van a llevar a la and destrucción. we have to resist and overcome. Y las tentaciones debemos resistirlas y debemos vencerlas. Do you understand? ¿Entendemos esto? Now, God can bring a trial in Ahora, puede ser que Dios traiga una prueba a nuestra vida to get rid of some of these things. para que nos deshagamos de algunos de estos pecados. For example, Por ejemplo, Jacob. Jacob. What was Jacob's iniquity? ¿Cuál era la iniquidad de Jacob? He was a deceiver, right? Deception. El engaño. Él He era had un it- engañador. He had an iniquity Él tenía una iniquidad. that needed to be taken away out of him. Esta iniquidad debía ser quitada de él. So what did God do? Did that iniquity come from God? Ahora, ¿esa iniquidad vino de Dios? ¿Fue Dios quien se la Did dio? God cause Jacob to be a deceiver? ¿Fue Dios quien hizo que Jacob fuera un engañador? Well, no. But No. God orchestrated a trial Pero fue Dios quien orquestó una prueba that would remove deception from Jacob. que le iba a quitar el engaño a Jacob. And how did he do that? ¿Cómo lo hizo? He sent him to his uncle Laban, Lo mandó a vivir con su tío Labán, who was a king deceiver. que era el mega engañador. He was a maestro deceiver. Era el maestro engañador. And he learned to hate that iniquity and he got rid of it. Y entonces Jacob aprendió a aborrecer esa iniquidad y entonces pudo deshacerse de ella. And then that iniquity was removed, like dross, taken away. Y entonces esa iniquidad fue quitada de él. Do you see how it works? ¿Ven cómo funciona? When those areas of the flesh come up during a trial and you say, oh, this is why we're here. Cuando estamos en la prueba y entonces la iniquidad sale a flote y entonces uno se da cuenta, bueno, por eso estoy en la prueba. Let's get rid of this. Take Entonces hay que quitar esto, hay que sacarlo. it away. We want it here anymore. Amen. Ya no queremos que esté en nuestra vida, amén. He gives us the opportunity to be victorious in every area of our lives. Dios nos da la oportunidad de que seamos victoriosos en todas las áreas de nuestra vida. Look at John chapter 14 and verse 30. Vamos a Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. The prince of this world comes and he does not have anything in me. Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí.
Jesus knew Jesús sabía that the enemy que el enemigo could not accuse him of anything no lo podía acusar de nada, because he had every area submitted and perfected in his life. porque todas las áreas de su vida estaban sujetas, sometidas y perfeccionadas. If we stood before the judgment seat today, Si hoy estuviéramos delante del trono del juicio and we had Satan, our accuser, y Satanás, nuestro acusador, standing there, estuviera también allí, would he have anything to say? Well, they did this. ¿tendría él algo que decir? Ah, él hizo did esto, that. hizo aquello, esto también. ¿Podría decir algo? Or does he say, I can't accuse them of anything ¿O tendría que decir, ay, pues no puedo acusarlo de nada, because everything's been covered by the blood? porque ya todo ha sido cubierto por la sangre? That's a much better way to go into eternity, isn't it? Yo creo que esa es una mejor manera de entrar a la Jesus- eternidad, ¿verdad? Jesus knew that there was nothing that the enemy had against him. Jesús sabía que el enemigo no tenía nada contra él. And if we submit to him Y si nosotros nos sometemos a Jesús in these trials en estas pruebas and allow him to be that refiner, y le permitimos que Él sea el to refinador, remove all of that iniquity, all of that dross, all that impurity, para que Él quite toda esa iniquidad, toda esa impureza, when we stand before the judgment seat, cuando estemos delante del trono del he juicio, will have no thing to accuse us of either. entonces el enemigo ya no va a tener nada de qué acusarnos. That's what I want. Y eso es lo que yo quiero. That's what I want for me, for my wife, Eso es lo que yo quiero para mí y para mi esposa. and for all of you as well. Y para todos ustedes también. Allow him to separate those iniquities from us. Permitámosle a Él que quite esa iniquidad de nuestra Doesn't vida. this affect the way you look at trials now? Ahora, ¿no cambia esto la forma en que de ahora en adelante vamos a ver las pruebas? Do you see why James is saying rejoice? ¿Entendemos ahora por qué Santiago nos está diciendo regocíjense, gócense? Have joy, take joy in your trials. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas Do you see pruebas. why it's so important? ¿Ven por qué es tan importante? Do you understand ¿Entendemos esto? ¿Sí? why we're to rejoice? ¿Por qué nos debemos gozar? Because he's working us out to be perfect, Porque Él está trabajando en nosotros para que seamos perfectos, to complete that work in us, para completar esa obra, so that when we stand before the judge of para the que whole cuando earth, estemos delante del trono, our accuser will be silent nuestro acusador se va a tener que quedar callado, because he has nothing to say. porque no va a tener nada que decir. Amen? Amén. So we rejoice, Así que nos gozamos, not because it's easy, no porque sea fácil, not because it's fun, no porque sea divertido, because we know what is coming at the end. sino porque sabemos qué es lo que viene al final, qué nos espera al final de la prueba. Amen? Amén. Now let's look at James chapter 1, Ahora vamos a ver Santiago capítulo 1, verse 17. versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Every good thing, every perfect thing is from above. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. In the previous verse, temptation brings death. En el versículo anterior, la tentación produce muerte, But every perfect thing, every good thing pero todo lo perfecto, todo lo bueno, comes from above, comes from God. viene de arriba, viene de Dios. God desires to give us good gifts. Dios desea darnos buenos dones, regalos. As a father, Como padre, or as a parent, or as a mother, como madre, you want to give your children good things. tú quieres darle a tus hijos cosas buenas. You want to give them things that they can take delight in. Quieres darles cosas en las que ellos se deleiten. The same way God wants to give us good things. Y de la misma manera Dios quiere He darnos wants to cosas give us buenas. things that we can take delight in. Quiere darnos cosas en las que nos deleitemos. Verse 18. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
we have been born again or brought into Hemos nacido de nuevo o hemos sido injertados, and brought into this family. injertados into en this esta family. familia. That word begat means he adopted us, he brought us in, he birthed us. Esta palabra nos hizo nacer, es que nos adoptó, nos introdujo And he has chosen us y nos ha escogido that we might be among the first fruits of this earth. para que seamos las primicias. That we are set apart. Hemos sido apartados. And again, all of this is in the context of how we respond or react during trials. Y nuevamente les digo, todo esto es en el contexto de cómo reaccionamos, cómo nos comportamos durante las pruebas. Understanding the source of those trials. Cuando entendemos cuál es la fuente de las pruebas. If it's a any good thing, any blessing, any good thought, anything that is good or right. Cualquier cosa buena, cualquier cosa que sea verdadera, que sea agradable. Comes from the Father, comes from above. Todas esas cosas vienen del Padre, vienen de arriba. All of those negative thoughts, Y los pensamientos negativos, all of those negative actions, las acciones all negativas, of those bad habits, todos esos malos hábitos they are from below. They lead to death. They lead to destruction. vienen del enemigo y nos llevan a la muerte y a la destrucción. And all of this Y todo esto, is why we need wisdom debido a todo esto, es que necesitamos sabiduría to know the source, para que sepamos cuál es la fuente, to know the right thing to do at the right time, para que sepamos qué es lo correcto que debemos hacer en el momento and how correcto to react in that situation. y cómo reaccionar en esa situación. Amen? Amén. Understand? ¿Sí estamos entendiendo? Amen. Great. So that's part one. Bueno, esto fue la parte número 1. It's not so bad, right? No estuvo tan mal, ¿verdad? Pretty easy to understand. Fácil de entender. Can you teach this ¿Puedes somewhere else? enseñarlo? ¿Puedes enseñárselo a alguien más? What's the purpose of trials? ¿Cuál es el propósito de la prueba? Perfection. Perfeccionarnos. Right. What's the theme of the book of James? ¿Cuál es el tema del libro de Santiago? Faith and works and La fe y las obras y la sabiduría. wisdom, right. Perfect. See, you get it. Muy bien, ya ven, ya entendieron. You're getting there. Now we're on to part 2. Bueno, vamos ahora a la parte número 2. Part 2 is the characteristics of faith. La parte 2 son las características de la fe. This will last from chapter 1, verse 19, Esto lo tenemos desde el capítulo 1, versículo 19, all the way to chapter 5 and verse 6. hasta el capítulo 5, versículo 6. This is the bulk of the message of the book of James. Este es el centro del mensaje del libro de Santiago. All of this, all right? Del capítulo 1, versículo del 1:19 al 5:6. All right? Del 1:19 al 5:6. And it's the characteristics of faith. Las características de la fe. The characteristics of faith. He is going to describe Él va a describir what it means to live a life of faith. qué significa vivir una vida de fe. He is going to describe Él va a describir what a person who lives according to faith will do. lo que una persona que vive conforme a la fe va a hacer. And he's going to start Y va a comenzar with subpoint number 1 con el subpunto número 1, by saying that faith obeys the word of God. diciendo que la fe obedece la palabra de Dios. Faith obeys the word of God. La fe obedece la palabra de Dios. Someone who has faith in their heart Alguien que tiene fe en su corazón will obey the word of God. va a obedecer la palabra de Dios. Let's read verses 19 and 20. Leamos los versículos 19 y 20 de Santiago 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. He gives us 3 keys: Nos da aquí 3 claves. swift to hear,
pronto para oír, slow to speak, tardo para hablar, slow to wrath. y tercero, tardo para airarse. What does it mean to be swift to hear ¿Qué significa ser pronto para or oír? quick to hear? What does that mean? ¿Qué significa? What do you think it means? ¿Qué creen que significa ser pronto para oír? What does it mean? Ready? Estar prestos para lo que nos dicen. Ready, that's a good description. Yeah, I'll take that. Any other ideas? Es una buena descripción, estar listos. ¿Alguien más? Listen with attention. Very good. Escuchar con atención. Muy bien. Now, I won't ask for a show of hands because we've got a lot of spouses here, but how often when someone is talking to you, are you going, yeah? Vamos a hablar esto tranquilos porque hay muchos cónyuges, pero ¿cuántas veces cuando alguien nos está diciendo algo estamos respondiendo, sí, ajá, Sí, ajá, diga, yeah, sí, diga. va, ajá? Right? Are you really listening to what they're saying? Si estamos así, ¿de veras estamos oyendo lo que nos están diciendo? No. You might be hearing them, but you're not listening to them at all. No. You're not paying any attention to them. No estamos poniendo nada de atención. My wife's in the background pointing at me. Mi esposa está ahí atrás y me está señalando. Swift to hear, quick to listen with attention. That's a great description of it. Escuchar con atención, estar prestos. The best description I have of this that I can think of Y la mejor descripción que yo pienso is found in 1 Samuel chapter 3. está en Primera de Samuel 3. This is the story or the account of Samuel Esta es la historia o el relato de Samuel, and the high priest Eli. Samuel y el sumo sacerdote Elí. Have you heard this story before or you read this before? ¿Ya han escuchado esta historia? ¿La han leído? All right, if so, then Sí. you know that Samuel is a very young boy Así que sabemos, Samuel era un niño pequeño and he's given to serve in the house of the Lord under Eli. y él lo llevan para servir en la casa de Jehová bajo Elí. Now we come to a certain night Y entonces llegamos a una noche, where Samuel is sleeping Samuel está durmiendo and he hears a voice. y él escucha una voz. Samuel, Samuel. And he jumps up and he runs to Eli. Y salta, se levanta cuando oye su nombre y se va corriendo con Elí. And he says, "What do you need?" Y le dice, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Aquí estoy. What do you need? ¿Qué necesitas? And Eli says, "I didn't call you. Y Elí le dice, no, yo no te llamé. I didn't call you. Go back to sleep." Yo no te llamé, regrésate a dormir. So Samuel goes back to sleep. Samuel se regresa a su cama a dormir. And again he hears a voice. Y nuevamente escucha la voz. Samuel. Samuel, Samuel. And he jumps up. He runs to Eli. Salta y se va corriendo con Elí. Here I am. What do you need? Heme aquí, ¿qué necesitas? I didn't call you. Go back to sleep. Yo no te llamé, regrésate a dormir. And it happens a third time. Y sucede la tercera vez. Now, how many of you, Ahora, ¿cuántos de ustedes, I like to put myself in the story when I read something like this. cuando yo leo algo así, a mí me gusta meterme en la historia? And I like to sleep. How many of you like to sleep? Y a mí me gusta dormir. ¿A quiénes Oh, les gusta man. dormir aquí? I love to sleep. Amo dormir. I don't get very much of it, No logro dormir mucho, but when the opportunity comes to sleep in, pero cuando tengo la oportunidad de dormir hasta tarde, I like to turn my alarm off and sleep until I wake up, apago el despertador y me duermo hasta que me despierto solito. which doesn't happen very often. Y eso no es muy a menudo entonces. But it says, but Samuel is demonstrating Pero aquí Samuel está demostrando what it means to be quick to hear. lo que significa ser pronto para oír. Even in the middle of sleep, Aún dormido, a medio sueño, he was ready
Él estaba presto, estaba listo when his master called, cuando su maestro, cuando su amo lo llamaba, even when he was sleeping. aún durmiendo. Now, after one time, Ahora, después de una vez, I would get up and run. pues yo me levantaría y salgo corriendo. But how many of us would go back and fall asleep, Pero ¿cuántos de nosotros regresaría a la cama y se volvería a dormir and you hear that voice, Samuel, Samuel, y escuchan nuevamente el llamado and you would say, well, no, I'm not getting up again. y diríamos, ay, no, no me voy a levantar otra vez? I'm under the blankets, I'm already nice and warm. Ya me metí bajo mis chamarras, ya estoy calientito. It wasn't him last time, it's not going to be him again. La última vez no fue Eli el que me llamó, así que no me voy a volver a levantar. I'm just going to go back to sleep. Me voy a seguir durmiendo. It'd be very tempting to do that, wouldn't it? Existe una gran tentación de tener esta actitud, ¿verdad? Especially if you like to sleep and you were woken up in the middle of the night. Especialmente si nos gusta dormir y nos despiertan a medianoche. But Samuel was quick. Pero Samuel era presto And para oír, Even when it pronto para happened oír. again, Aún cuando lo vuelven a llamar, once Eli instructed him of what to do, después de que Elí lo instruyó y le dijo qué debía was- hacer, attentive, he was listening. él estuvo atento y escuchó. Speak, Lord, for your servant hears. Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. Proverbs 1 verse 5 says, a wise man will hear Proverbios 1:5 dice, el hombre sabio escucha. and increase in learning. Proverbs 1:5. I'm sorry, I read too fast. It's okay. Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Wisdom comes more from listening, I think, than it does from speaking. La sabiduría la obtenemos cuando escuchamos más de lo que hablamos. Listen, Escuchen, hear, oigan, and oigan understand. y entiendan. Now, primarily, we want to listen to the Lord. Ahora, en primera instancia, queremos escuchar al Señor, Respond to his voice responder a su voz and follow him. y seguirlo a Él. But God also speaks to us through other vessels, doesn't he? Pero el Señor también nos habla por medio de otras vasijas, ¿verdad? Do you know that God even speaks to us through unsaved people? ¿Sabían ustedes que el Señor nos habla incluso por medio de personas que no son cristianos? Do you believe that? ¿Lo creen? It's possible. Es posible, sí. One time I was on the phone speaking to someone, Una vez yo estaba en el teléfono hablando con alguien, not saved, no era cristiano, and they gave me a word of advice, y me dio un consejo. and my instinct was to ignore it. Y mi instinto fue, mi reacción inicial fue ignorarlo. Well, they're not saved. They don't know what they're talking about. No es cristiano, no sabe lo que está diciendo. And the Lord says, do exactly what they just told you to do. Y el Señor me dijo, haz exactamente lo que te dijo que hicieras. And I said, ¿qué? Y yo le dije, ¿qué? ¿Verdad, Señor? They're not saved. Pero si no es cristiano, Señor. But I had to listen. Pero tuve que escuchar. Be swift to hear. Así que seamos prontos para oír. The other side of that coin, or part 2 of this, is slow to speak. Y la otra cara de esa moneda la tenemos aquí en la parte número 2. Tardo para hablar. We have the tendency, maybe not in this country, in my country, Tal vez no en este país, We are pero en very- mi país, my country, we are very free with our opinions. tenemos mucha libertad con nuestras And opiniones. we love to speak and tell everyone what we think. Y nos encanta hablar y decirle a todos lo que pensamos. It's not like that here in Guatemala, is Aquí it? en Guate no, ¿verdad? No. No, you are all very slow to speak, right? Aquí todos somos tardos para hablar, ¿verdad? Just because you have something to say doesn't mean you should say it. Ahora, el hecho de que tengamos algo que decir no significa que necesariamente lo debamos decir. Sometimes, A veces, and I would say most of the time, y tal vez voy a corregir, I tal would vez say- casi siempre, I would say
close to 90% of the time, quizás el 90% del tiempo, the best thing to do lo mejor que podemos hacer is be quiet. es callarnos, Is to stay quiet es quedarnos callados and not speak. y no hablar. Many times when we speak, Porque muchas veces cuando hablamos, we make things worse. empeoramos las cosas. Amen. ¿Sí? Amen. Amén. Many times Muchas veces. when we speak, Cuando hablamos, we make things worse. empeoramos las cosas. You don't have to speak all the time. No tenemos que hablar todo el tiempo. You don't have to answer every question that someone asks you. No debemos responder todas las preguntas que nos hagan. Sometimes the best answer is silence. A veces la mejor respuesta es el silencio. Proverbs 13 and verse 3. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. If you can keep your mouth, you can keep your life. Si puedes guardar tu boca, puedes guardar tu vida. A few chapters earlier, Proverbs 10 verse 19. Unos capítulos antes, en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. In the multitude of words, En las muchas palabras there's bound to be sin. no falta pecado. The more you talk, Mientras más hablas, the more chances you have of más oportunidades hay de pecar. sinning with your mouth De pecar con tu or boca causing offense to someone. o de ofender a alguien. Faith La fe obeys the word of God, obedece la palabra de Dios. listens, Escucha, keeps quiet, se calla also slow to speak, y también tardo para You know, hablar, giving opinions when we shouldn't. dar opiniones cuando no deberíamos. Also slow to speak criticism of Tam- other people. También tardos para criticar a otras personas. We are, and again, in my country, Y nuevamente, en mi país, we can be very critical of other people. podemos criticar muchísimo a otros. And in the church, Y en la iglesia, not this church, no, aquí, en esta iglesia no. we can be critical of our fellow believers, can't we? Podemos criticar a nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? Oh, hermano so-and-so, he's always having this problem. Ay, el hermano fulano siempre tiene este problema. Oh, this sister, she's always doing this or always doing that. Ay, la hermanita fulana siempre está haciendo tal cosa. I can't believe she wore that dress to church. No puedo creer que se haya puesto ese vestido para venir al culto. That is too short. She should not be wearing that. Qué corto ese vestido, no se lo debería poner. She wore pants. I can't believe it. What is wrong with her? Ay, no, se puso pantalones. ¿Qué le I pasa? can't believe her husband let her do that. Ay, yo no puedo creer que el esposo la deje vestirse así, Saying all these things. diciendo todas estas cosas. And then walking up to the sister and saying, oh, let me take you shopping so you can buy more appropriate clothes. Y después nos acercamos a la hermana y le decimos, ay, te voy a llevar de compras para que compres ropa. Is that appropriate? ¿Es eso No. apropiado? No. Por supuesto que no. You should keep your mouth shut. Mejor cierra tu boca. Slow to speak. Tardo para hablar. You don't know what that person is going through. Tú no sabes por lo que está pasando la You hermana. don't know how the Lord is working in their life. Tú no sabes lo que el Señor está haciendo en la vida del hermano. Maybe there is a problem. Tal vez hay un problema. Maybe the Lord is dealing with them. Tal vez el Señor está tratando con ellos. And maybe Y tal vez they need support. lo que necesita es que lo respaldes. Maybe they need someone to pray with them and encourage them Tal vez lo que necesita es que alguien ore por él o por ella, que lo anime, rather than cut them down and criticize them. en vez de tasajearlo y criticarlo. That's just my country. Ahora, esto pasa solo en los Estados Unidos, en mi país. That's not this country. Aquí en Guate no pasan estas Amén. cosas, ¿verdad? No. It's not this church. Menos en esta iglesia, It's not your church. ni en la iglesia de los que están aquí. No, It's no, no. probably just mine. Tal vez solo en mi iglesia pasan estas cosas. Wisdom,
Sabiduría. is keeping your mouth closed. Sabiduría es mantener nuestra boca cerrada. Amen. Amén. Let the Lord deal with that person Que el Señor trate con la persona, as he deals with you. así como trata contigo. Amén. Amén. Another one, Otro. slow to anger Tardo para airarse, or wrath. Is that a para better word? enojarse. Wrath. Uncontrolled anger is a very serious problem. El enojo sin control es un problema muy serio, Very serious problem. muy serio. Proverbs 14 verse 29. Proverbios 14:29. He that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of spirit exalts folly. 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Great understanding, slow to anger. Gran entendimiento, el que tarda en airarse. It also says in Scripture to have nothing to do with an angry person. Y en la escritura también dice que no nos involucremos con los que Slow to anger. se enojan. Slow to anger. Seamos We- tardos para we- enojarnos. We in my country, En mi país, in my church, en mi iglesia, not your church, no en la de ustedes, not this country, ni en este país, we have a tendency to be very angry with other people. tenemos la tendencia de enojarnos con otras personas. And when they get caught doing something, Y cuando los agarran haciendo algo, we want to show them the wrath of God, right? queremos mostrarles la ira de Dios, ¿verdad? What should we do? ¿Qué deberíamos hacer? What we should really do? ¿Qué es lo que en realidad deberíamos hacer? To show mercy, Mostrar misericordia, show kindness, ser amables, goodness, bondadosos have patience. y pacientes, With the merciful, porque con el misericordioso, he will show himself merciful. Él será misericordioso. And if you don't show mercy to someone, Y si tú no eres misericordioso con alguien, the Lord won't show mercy to you. el Señor tampoco lo va a hacer contigo. How many of you need the mercy of God? ¿Cuántos aquí necesitamos la misericordia de Dios? Oh, okay, just a few. The rest of you are all Solo un perfect already. poquito, los demás están bien, ¿verdad? If you need mercy, Si necesitas misericordia, you better show mercy to other people más te vale ser misericordioso con otros, rather than this uncontrolled anger. en vez de ser controlado por tu ira. And that even applies when you're driving on the road. Y esto se aplica aún cuando uno está manejando en el tráfico. It does. Sí, se aplica. Eso sí que es. That's just my country. Pero eso es en mi país, eso es You en mi guys país. you guys all have it figured out in Central America. Ustedes aquí en Centroamérica ya lo tienen todo bajo control. All right. We have all control. So what do we learn here ¿Qué aprendemos aquí as entonces? we close out? Para terminar, para cerrar esta noche. Faith Faith obeys the word of God. la fe obedece la palabra Now, de Dios. We're just getting started with this. Y solo topic, estamos empezando con esto. but he's talking about being slow to speak. Pero cuando lo que Él en realidad está diciendo cuando nos dice que seamos tardos para hablar And quick to hear y prontos para oír and slow to wrath. y lentos para la ira. The wrath of God, man works not the righteousness of God. Ahora, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. The wrath of man, our wrath, La ira del hombre, toda la ira, is not the righteousness of God. no obra la justicia de Dios. When we react in anger, Cuando nosotros respondemos con enojo, that is not righteousness. eso no es justicia, That is not the right thing to do. no es lo correcto. God wants us to be slow to be angry with someone. El Señor quiere que seamos tardos, que no seamos, que no respondamos con enojo, con rapidez. Tomorrow we're going to talk more about how faith is obedient to the word of God. Mañana vamos a seguir hablando de cómo la fe
es la obediencia a la palabra de Dios. We're going to talk about how faith removes discrimination or preferential treatment. Vamos a hablar de cómo la fe nos quita la discriminación o tener preferencias por otras personas. And we're also going to talk about how faith proves itself through good works. Y vamos a hablar también de cómo la fe se comprueba con las buenas obras.